Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de lo que sería el sistema nervioso autónomo. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Para iniciar el estudio del sistema nervioso autónomo nos vamos a ubicar en las generalidades que nosotros ya sabemos. Primero nos vamos a recordar cuál es la función del sistema nervioso en su totalidad, que es relacionar el organismo con el medio externo, dirigir la función de los órganos y los músculos y permitir las reacciones afectivas y psíquicas. En el punto donde hablamos de permitir las reacciones afectivas y psíquicas, a lo que nos estamos haciendo referencia es a el procesamiento de las emociones, de los sentimientos, los pensamientos, que son funciones cerebrales superiores, y recuerden que eso está alojado en la corteza. Cuando nosotros clasificamos al sistema nervioso, dijimos que lo podíamos clasificar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista anatómico o funcional. Y desde el punto de vista anatómico dijimos que tenemos un sistema nervioso central, representado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, representado por los nervios espinales y los nervios craneales, o los pares espinales y los pares craneales. Cuando hablamos de espinal o craneal, estamos hablando o haciendo referencia al origen de esos nervios. Recordamos que son 12 los pares craneales y son 31 los pares espinales, y se nombran de cervical a sacrococcígeo de acuerdo o coincidente con el sector de la columna vertebral del cual emergen. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se clasificaba como sistema nervioso somático o de la vida de relación, que se encargaba de la motilidad de los músculos estriados, la sensibilidad de la piel, o sea, los tegumentos, los músculos y tendones. Recuerden que músculos y tendones corresponde a lo que sería la propiocepción, los músculos, tendones y articulaciones, y a las percepciones sensoriales, que estaríamos hablando de la sensibilidad especial o sensorial, representada por los órganos de los sentidos. Mientras que el sistema de la vida autónoma o visceral o vegetativa comandaba el funcionamiento de las vísceras, músculo liso involuntario y el músculo cardíaco, la sensibilidad de las vísceras, los impulsos dolorosos viscerales, la secreción y el funcionamiento de las glándulas. Entonces, siempre teniendo en cuenta grandes rasgos, sistema nervioso periférico y central desde el punto de vista anatómico, y sistema nervioso somático y visceral o autónomo desde el punto de vista funcional, ahora nos vamos a adentrar directamente en el sistema nervioso autónomo. Un comentario para realizarles y para que ustedes se acuerden es que el sistema nervioso central y periférico puede contener y transportar, de acuerdo si es central o periférico, tanto núcleos y fibras somáticas como viscerales. Esto implica que en los pares craneales y en los pares espinales nosotros vamos a poder encontrar fibras aferentes y eferentes, tanto somáticas como viscerales. Eso es lo que hace que a un par craneal o espinal nosotros lo caractericemos como motor exclusivo, sensitivo exclusivo o mixto. Siempre recordando que como se dedica el sistema nervioso periférico al transporte de los impulsos, bueno, esos impulsos pueden ser viscerales o somáticos. En cuanto al sistema nervioso autónomo, nosotros, si nos posicionamos o recordamos lo que hemos visto de cómo funciona el sistema nervioso central, siempre dijimos que había un receptor que emitía un estímulo aferente que viajaba por una vía aferente, esta vía ingresaba al encéfalo, se procesaba y salía una respuesta por la vía eferente que llegaba al efector. Pues bien,
La eferencia del sistema nervioso autónomo, es decir, las vías por las cuales se van a ejecutar las respuestas en los efectores, que son los órganos, las glándulas y el músculo liso, va a tener dos divisiones. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo son el simpático y el parasimpático. La eferencia autónoma se da a través del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué la eferencia autónoma tiene que tener dos efectores? Porque la característica de ellos es que son antagónicos, es decir, lo que uno aumenta el otro lo disminuye para mantener la homeostasis, es decir, para mantener el equilibrio, la regulación. Recordemos que el sistema nervioso visceral es involuntario. Como comanda vísceras y músculo liso, es involuntario. Yo no le ordeno a mi corazón que lata más fuerte o lata más lento, no le digo a mi intestino que funcione o deje de funcionar desde el punto de vista volitivo, desde el punto de vista voluntario. Eso se regula naturalmente a partir de los diferentes impulsos, o sea, de las diferentes aferencias que va recibiendo desde el órgano, se procesan en los centros de procesamiento y la respuesta viaja, ya sea por vía simpática o por vía parasimpática. Entonces, cuando nosotros estudiamos sistema nervioso autónomo, siempre vamos a tener que estudiar primero la organización general. Esto sería, tenemos una neurona, un primer núcleo neuronal, que es la neurona presináptica. Supónganse, en este caso, en el caso del sistema nervioso simpático, esta sería la primera neurona o neurona presináptica. Desde la neurona presináptica sale una vía de comunicación, es decir, una fibra nerviosa que se llama fibra nerviosa presináptica, que llega y hace relevo, es decir, hace sinapsis en una segunda neurona o núcleo postsináptico. Y desde ese núcleo postsináptico sale la vía postsináptica, que es la que termina llegando al órgano efector. ¿Sí? Todo el sistema autónomo funciona con este mismo esquema. Un primer núcleo neuronal, que es el presináptico, una fibra presináptica, una fibra postsináptica y una neurona postsináptica y una fibra postsináptica, que es la que llega al órgano efector. Dentro de las generalidades, la primer neurona está siempre en el sistema nervioso central y la segunda neurona o neurona postsináptica se encuentra en la periferia. Dependiendo si es el simpático o el parasimpático, veremos dónde en la periferia. Pero la primera neurona es central, la segunda neurona o neurona postsináptica es periférica. La primera neurona central o presináptica del sistema nervioso simpático se localiza en el asta intermedio lateral o en el asta lateral de la médula espinal entre los segmentos torácico y lumbares. Por eso decimos que la primera neurona del sistema nervioso simpático se localiza en el asta intermedio lateral de la médula tóraco-lumbar. La primera neurona del sistema nervioso parasimpático tiene sus núcleos en la región del encéfalo y tiene el resto de sus núcleos en la médula sacra. Entonces, la neurona presináptica del sistema nervioso parasimpático es cráneo sacra. De manera general, siempre decimos que el simpático es tóraco lumbar y el parasimpático es cráneo sacro. Respecto de la segunda neurona del sistema nervioso simpático, la segunda neurona o neurona postsináptica del sistema nervioso simpático tiene dos localizaciones. O está localizada, dependiendo del segmento, en la columna paravertebral, en la cadena simpática paravertebral, que es un grupo de ganglios simpáticos
que se localizan paralelos a la columna vertebral, aledaños a los orificios intervertebrales, o bien se localizan en la cara anterior de la aorta abdominal, que serían los ganglios prevertebrales. Entonces, la segunda neurona o neurona postsináptica del simpático está en la cadena ganglionar paravertebral o en los ganglios prevertebrales, dependiendo el órgano al que vamos a inervar. La segunda neurona del parasimpático se localiza cercana a las vísceras, se localiza cercana a las vísceras a las cuales va a inervar, en lo que se denominan plexos periviscerales. ¿Sí? Esto determina que la fibra presináptica del sistema simpático sea corta, porque apenas sale de la médula, toma contacto con la cadena paravertebral que está aledaña al orificio intervertebral. Mientras que la fibra presináptica del parasimpático es larga, porque el ganglio donde va a hacer relevo se encuentra cercano al órgano efector. La fibra postsináptica del sistema nervioso simpático es larga, porque desde la cadena paravertebral tiene que llegar al órgano efector, mientras que la fibra postsináptica del sistema nervioso parasimpático es corta, porque va desde el plexo perivisceral al órgano efector. Entonces, en las generalidades del sistema nervioso simpático tenemos una fibra, un primer núcleo neuronal del sistema nervioso central presináptico localizado en la médula toracolumbar, una fibra postsináptica corta. Desde allí encontramos los ganglios o segunda neurona postsináptica, cadena paravertebral o prevertebral, y la fibra postsináptica larga hasta el órgano efector. Disculpen, creo que recién les nombré esta como fibra postsináptica, es la fibra presináptica. En el sistema nervioso parasimpático tenemos los ganglios, la primera neurona presináptica en la región del encéfalo y la médula sacra. La fibra presináptica es una fibra larga que llega a los ganglios, a los plexos periviscerales, y desde allí hace relevo en su segunda neurona postsináptica y salen hacia los órganos efectores las fibras presinápticas cortas. Bien. Entonces, recordamos, está destinado el sistema nervioso autónomo, está destinado a la vida vegetativa, contiene fibras aferentes y eferentes, va a inervar al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas, y va a tener dos efectores que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Lo que el simpático estimula, el parasimpático lo inhibe de manera de mantener la homeostasis. Como les dije, siempre tenemos una primera neurona presináptica o preganglionar que se localiza en el sistema nervioso central, médula toracolumbar para la división simpática, región cráneo-sacra para la división parasimpática, y una segunda neurona postsináptica o postganglionar que se encuentra en la periferia. En el caso del simpático, cadena paravertebral o prevertebral. En el caso del parasimpático, plexos periviscerales. Bien. Yo recién les comentaba que la cadena simpática paravertebral se localiza en las periferias de la columna, cercano al orificio intervertebral. Bien. La eferencia del simpático sale por el asta anterior de la médula con el nervio espinal y desde allí se contacta con el ganglio
paravertebral. Hace sinapsis, si le corresponde hacer sinapsis para el ganglio paravertebral, y desde allí vuelve hacia el nervio espinal y sale hacia el órgano efector. Los ramos que comunican el ganglio paravertebral con los nervios espinales se llaman ramos blancos y ramos grises, ¿sí? La información retorna hacia el nervio espinal por los ramos comunicantes blancos e ingresa hacia el ganglio por los ramos comunicantes grises, ¿sí? Entra gris, sale blanco. Bien, ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático depende de la región donde nosotros estemos evaluándolo, va a tener diferentes comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes? El sistema nervioso simpático desde T1 a L2 va a tomar contacto con el ganglio paravertebral. Por debajo de L2 va a viajar hasta la región sacra y de ahí va a tomar contacto con el ganglio, y por arriba de T1 va a viajar hasta el ganglio cervical y de ahí va a ir al órgano efector. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora es que de la médula toracolumbar sale la raíz eferente, o sea, la raíz presináptica, y de ahí hace contacto con el ganglio paravertebral para ir a su órgano efector. Pero en la región cervical yo no tengo primera neurona del simpático, como no tengo en la región sacra primera neurona del simpático. Entonces, ¿cómo se las arregla el organismo para que llegue el sistema nervioso simpático hasta esas regiones? Pues bien, la fibra sale de T1, disculpen, la fibra sale de T1 y desde allí no hace contacto en el nivel de T1, no hace sinapsis en el ganglio T1, sino que viaja por la cadena simpático paravertebral hacia superior y hace contacto con los ganglios cervicales. Son 3 los ganglios cervicales, primero, el segundo y el tercer ganglio cervical. De hecho, el tercer ganglio cervical está fusionado con el primero y con el primer torácico y se llama ganglio estrellado. Entonces, del primer nivel torácico asciende la fibra simpática hacia la región cervical y hace sinapsis en los ganglios cervicales. Y desde los ganglios cervicales sale la eferencia hacia la región cervical de la región de la cabeza, el cuello y el miembro superior. Por debajo de L2 nos pasa lo mismo. La fibra sale, viaja por la cadena simpática sin hacer sinapsis en el ganglio L2 y toma contacto con un único ganglio sacro que hay en la región, con un único ganglio simpático que hay en la región sacra que se llama sacroimpar, y desde el relevo en el ganglio sacroimpar, esperen que me perdí la foto donde les estaba mostrando, y desde el relevo en el ganglio sacroimpar lleva la información hacia los órganos efectores. La información simpática en lo que es miembro superior y miembro inferior se va a encargar de la piloerección, de la sudomoción y de la vasomoción, ¿sí? Mientras que en lo que sería la región del cuello y el tronco va a tener una acción sobre las vísceras. Bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Qué sucede con el sistema simpático en la región? Esto es lo que recién estábamos viendo. ¿Qué sucede con el sistema simpático en la región de T1 a L2? Bien, de T1 a T7, T6, T7, los ganglios, o sea, las fibras presinápticas, salen, hacen contacto con el ganglio del nivel al que les corresponde y desde ahí sale la eferencia. ¿Sí? Desde T7 hasta L1,
estos ganglios van a viajar hacia los ganglios prevertebrales, que era lo que nosotros veíamos acá. De T1 a T7, la fibra va a hacer contacto con la cadena prevertebral, paravertebral, y de ahí se va a ir al órgano efector. De T7 hacia L1, los ganglios van a salir, las fibras ganglionares van a salir, van a pasar por el ganglio que le corresponde sin hacer sinapsis y van a llegar a los ganglios prevertebrales, que son los que están localizados en la cara anterior de la aorta, van a hacer sinapsis en el ganglio prevertebral y de ahí van a emitir su fibra postsináptica. L1 a L4, que formarían los nervios esplácnicos lumbares, esplácnicos simpáticos lumbares, hacen relevo en los ganglios lumbares y de ahí van a los órganos efectores. Entonces, uno podría decir que el camino de la fibra presináptica simpática puede ser salir de T1 y ascender hacia la región cervical sin hacer contacto en T1 y hacer sinapsis en los ganglios cervicales, salir de la eferencia simpática sin hacer sinapsis en la región lumbar y bajar hacia el ganglio sacroimpar, y de ahí emitir sus fibras postsinápticas. Y en la médula toracolumbar tengo dos posibilidades. La región superior de T1 a T6 hace sinapsis en los ganglios paravertebrales y de ahí se va al órgano efector. L1 a L4 que forman los esplácnicos lumbares hacen sinapsis en los ganglios correspondientes y de ahí se van al órgano efector. Y de T7 a T12 me forman los esplácnicos pélvicos, los esplácnicos abdominopélvicos, que son tres, el esplácnico mayor, menor e imo, que van a ir hacia los ganglios prevertebrales y de ahí van a formar los plexos que van a llegar a las diferentes vísceras. Respecto del parasimpático, dijimos que la primera neurona estaba en la región del encéfalo y en la médula sacra. De los núcleos encefálicos, la eferencia parasimpática se la transporta los pares craneales, ¿sí? La sacan desde la región craneal hacia los órganos efectores los pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales parasimpáticos? El 3, el 7, el 9 y el 10. El 3 me lo trae el núcleo de Edinger-Westphal, o el núcleo pupilar del tercer par, que va a ir a regular la función del globo ocular. El 7 me va a sacar la información del núcleo lacrimomuconasal y del ganglio salival superior y va a ir a dar la inervación parasimpática en todo lo que son las glándulas y la mucosa de la región nasal, la porción superior del paladar, todo lo que es la región palatina y la glándula lacrimal. El 9, que es el nervio glosofaringeo, va a traer la información desde el núcleo salival inferior y va a ir a la parótida, a la base de la lengua, a la porción posterior de la lengua, a la faringe. El 10 es la eferencia parasimpática por excelencia, el nervio vago. El nervio vago va a sacar la información parasimpática al núcleo dorsal del vago y de ahí lo va a llevar a la base de la lengua, la raíz de la lengua, todo lo que es la región del cuello, va a bajar hacia el tórax y me va a dar el plexo cardíaco, el plexo torácico, el plexo esofágico, va a pasar hacia el abdomen y me va a dar a través del plexo solar, la raíz derecha del vago va a llegar al ganglio prevertebral en la región celíaca y va a formar, me va a dar la inervación parasimpática para todas las vísceras del abdomen hasta el ángulo cólico izquierdo. De esta forma, con estos tres efectores transportes de la eferencia parasimpática, yo llego con la información parasimpática hasta el ángulo cólico izquierdo. Desde la región sacra, desde los núcleos sacros, la eferencia parasimpática me la va a sacar un nervio que se llama esplácnico pélvico. El nervio esplácnico pélvico, que sale de S2 a S4, va a llevar la eferencia parasimpática hacia el plexo hipogástrico inferior. Y el plexo hipogástrico inferior me va a dar la inervación parasimpática, parasimpática,
para todas las vísceras de la pelvis y desde el colon, desde el ángulo cólico izquierdo hacia abajo. Entonces, 3, 7 y 9 se encargarían de llevar la eferencia parasimpática hacia la región del viscerocráneo y el cuello. 10 baja todo lo que serían las vísceras del tórax, el abdomen hasta el ángulo cólico izquierdo, y el esplácnico pélvico toma desde el ángulo cólico izquierdo hasta la pelvis y el períneo. Y con esta distribución hemos distribuido, valga la redundancia, toda la información simpática y parasimpática en el organismo. Una salvedad la constituye la médula adrenal. La médula adrenal forma una neurona, es el núcleo posináptico en sí mismo, entonces la inervación simpática de la médula llega a la fibra presináptica a la médula adrenal y el efector es la secreción de las hormonas adrenales, la adrenalina y la noradrenalina. Funciona como un ganglio posináptico en sí mismo y su expresión es la secreción de las hormonas adrenales. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, estoy a su disposición.